Hello everybody, estoy de vuelta. Vieron, estoy súper activa. Bueno, yo no quiero demorarme tanto con la intro y con las cosas. Estoy contra reloj. Amaya no está aquí, está en casa de su abuela, como siempre les digo. Entonces ya son las 7 de la tarde que estoy grabando este video. Yo les puse en mi Instagram una encuesta. O sea, ayer estuve por la madrugada hablando con ustedes de qué hacer porque no tenía idea de qué tipo de video quería subir. Entonces, este va a ser acerca de mi infancia. Ya lo vieron por el título, ¿no? Porque el siguiente va a ser respecto a mi adolescencia, no, a Like, a los videos de Like, toda aquella etapa mía maravillosa, espectacular. Tengo muchas cosas para hablar, tengo muchas cosas para debatir. Empiezo diciendo que recuerden que aparte de todo de hacerme la youtuber, yo también leo las cartas del tarot, o sea, soy tarotista. Leo las cartas. Leo las cartas y la gente me dice de que lo leo bien y de que lo mismo que yo le digo le sale. Respecto al amor, me estoy dando una mini promoción porque como no tengo todavía gente esa que te pagan por anunciantes, yo soy mi propia anunciante a mi negocio de cartas. Sí, yo leo cartas. Si te pegaron los tarros, si el chiquito se fue y no quiere volver y quieres saber y no puedes hablar con él, tú me escribes por Instagram. Y por allá coordinamos la cita, obviamente es con pago, sí, porque a veces la gente me escribe, no, dale, yo quiero, pero lo haces gratis, no, corazón, aquí nada es gratis en esta vida, y menos en las cosas espirituales, tienes aunque sea que dar algo a cambio, porque yo te doy mi energía, mi tiempo, y eso me drena muchísimo, la verdad, nunca hablábamos de eso, pero bueno, van a tener también un video solamente para lo de las cartas con la membresía. Voy a abrir las membresías y todo lo del tarot, o sea, los interactivos del tarot, los voy a estar haciendo la gente que pague la membresía, sí, claro, porque imagínate tú, mamá, no te pongas brava, pero bueno, tal vez uno que otro lo haga para todo el mundo. Pero bueno, como no quiero que mi canal sea de eso nada más, lo quiero hacer en la membresía. Así que ya saben. Y no sé por dónde me quedé, lo único que sí sé es que, bueno, si quieres tirarte las cartas, quieres saber, ahí lo vamos a ver. Voy a hacer un video específicamente para eso, por la membresía, y también voy a hacer interactivos por allá. Igual les voy a dejar aquí tal vez algunas de la gente que me los testimonios, la gente lo que me dice, lo que le sale. Ahí puedes saber todo, si te quiere, qué siente, qué piensa, lo que no te dice, lo que te dice, todo. Y ya, para no enredarme más, el video es de la infancia mía. Y vamos a hacer una mini biografía para la gente que le gusta chismear. Estás cocinando más, apunta a cocinar, apunta a comer algo. Sé fitness, estoy tratando de ser fitness. Y nada, que en este mes van a tener muchísimo contenido porque en una semana me voy de viaje por una casa en la playa y lo que van a tener es lo último, mi vida más y de todo eso. Vamos a comenzar por el principio. Yo no soy de La Habana, mucha gente piensa que yo soy de La Habana, yo no soy de La Habana. Yo nací en Morón. Ay, no sabes dónde es Morón. Morón está en Ciego. Culturízate geográficamente. Ah, eres del campo, eres de Oriente, no soy oriental, es centro. Geográficamente ubícate de nuevo. Es centro. Acuérdense que, no sé, creo que Matanzas Occidente, de ahí para allá es centro, de lo que es Villa Clara. No sé si Villa Clara es bueno, yo tengo que ubicarme también geográficamente en Cuba. Sé de muchos países, pero de Cuba no tanto. Centro de Ciego de Ávila, Santi Espíritu, toda esa historia. Y Camagüey sigue siendo centro, que es la provincia más grande de Cuba. De Camagüey para allá, lo que viene siendo La Tuna, Holguín, eso es Oriente. Yo no soy de Oriente, soy de centro. Está en Ciego de Ávila, soy avileña, no soporto que me digan avileña. No por nada, he ido a Ciego, que es mi provincia, como 2, 3 veces. Creo que 3 veces como tal, a disfrutarla, a salir, contando una de niña que fue al zoológico y las demás. Las otras muchas que he ido han sido ir a la parada, a la estación de ómnibus ahí, a la de coger la Yutón, para irme para Jatibonico, que de Jatibonico es mi abuela y mi mamá, que eso está en Santi Espíritu, es un campito. Pero a mí Ciego no me gusta, yo no soporto Ciego, no me gusta para nada. Fui una vez a Vista Hermosa, a casa de Marcos, el amigo mío, a una discoteca ahí, pero a mí no me gusta Ciego. Yo amo Morón, siento que Morón, que es un municipio, es mucho mejor que Ciego. Ellos se quieren adueñar de los callos, de todo es fuego con Ciego. Donde yo vivo está como más pegadito, a ver si le pongo aquí el mapa a las cosas, a Cayo Coco, Cayo Guillermo, esta Playa Pilar, una de las mejores playas de Cuba, para mí mejor que Varadero. Muchos dirán que no, ¿por qué? Porque son incultos, porque no salen de La Habana, porque no salen de allá y no han tenido la posibilidad de ir al centro a conocer otras playas, y todo el mundo dice no, Varadero, Varadero, Varadero. ¿Ok? Ahí. Es un pueblo que la gente dice que es campo, pero no es campo, de hecho es bastante turístico. Déjame ver si subo esto porque me voy a descopotar aquí ya. Espérate un momento. Es súper turístico donde yo vivo, ya que como están los cayos, casi todo el mundo trabaja en el turismo. ¿Ok? ¿Estamos ahí bien? La mayoría de la gente trabaja del turismo, vive de eso, las langostas para aquí, para allá, en el parque, los yumas pasando, los yumas regalan caramelo, todo el mundo corriendo para arriba de los yumas. En eso se basó gran parte de mi infancia. No era jinetera de yuma, pero bueno, más o menos.
Ustedes me entienden. Entonces, yo nací ahí en ese pueblo, en Morón, Ciego de Ávila, el 26 de junio del 2005. Sí, tengo 21 años acabados de cumplir y bueno, soy cáncer, no creo mucho en los signos, pero ya. En mi casa, con mi mamá y mi papá. Mi mamá se llama Madeline, mi papá se llama Jaime, por eso me pusieron Jaila. Mi mamá me quería poner Marian, pero bueno, al final me pusieron Jaila, porque mi abuela dijo Jaime, Jaila, y por eso me lo ponen con J y no con H, como le suelen poner Jaila a todo el mundo. Que me encanta mi nombre, de hecho, siento que soy muy Jaila, no me veo con otro nombre, ¿sabes? Como otra gente diría, ay, a mí me hubiera gustado llamarme así. No, a mí me gusta llamarme Jaila, me encanta. Y nada, ahí crecí toda mi vida. Mi mamá me tuvo a los 33 años, mi papá también, a mi papá a los 34. Mi mamá tuvo a los 19 años, porque quedó embarazada en su primera vez a los 19 años. Mami, te estoy sacando ya, hay que monetizar. Lo siento. Mi mamá quedó embarazada a los 19 años de su profesor, creo, y en la primera vez que hacía aquello quedó embarazada y pues bueno. Después se pasó como 12 años más tratando de salir embarazada. Supuestamente al parecer era el marido que tenía que no preñaba, no lo sé, porque cuando mi papá la cogió le dijo, toma lo que tú llevas. Y creo que en 3 meses salió embarazada de mi papá, que a ella no le gustaba a mi papá ni nada al principio. Ay, mi madre, me estoy desacatando ya demasiado. Mi casa era de 2 pisos, abajo vivía mi abuela Mirta Josefa Cepero. Aquello era para qué contarte, que en paz descanse. La verdad, ella no era muy cariñosa, no era muy, qué sé yo, pero no sé, yo les cuento lo que mi abuela me hacía a mí. Ustedes se quedan sin palabras. Pero bueno, fue la abuela que siempre vivió conmigo, porque ya les dije que la otra, mi mamá es de Santo Espíritu, de Jatibonico, el pueblo ese de la Charca, se llama, que imagínate tú qué puedes esperar. Mi abuela Clara y mi abuelo Mando. Y pues nada, ya crecí con mi abuela abajo, nosotros vivíamos arriba, una escalera caracol, aquello era un palomar, o sea, mi casa estaba muy bonita, a mí me gusta. A ver si le pongo algunas fotos por ahí, el bañito, mi mamá siempre muy limpia, muy organizada, todo así, pero era como, tú subías la escalera caracol, estaba la salita, la cocina, el cuarto de mi mamá y mi papá y el bañito, y ya, todo lo que quedaba después de ahí para allá era placa y placa, o sea, la placa de mi casa y la placa de al lado que estaban pegadas así. Espectaculares. Todo eso le voy a ir pasando fotos, así que si estás cocinando, fregando, tiende para acá un momento para que veas la foto, porque si no, bueno, te lo dejo a tu imaginación, como si estuvieras leyendo un libro. Y ya. Entonces, yo dormía en la sala. Bueno, hubo un tiempo que tenía la camita mía arriba en el cuarto de mi mamá y mi papá. Pero yo siempre dormía en la sala. Mi sueño siempre fue tener un cuarto. Pero yo era feliz allá, tenía un balcón también. O sea, esa cuadra a mí me encantaba, era muy linda. Yo siempre estaba mataperreando en los portales descalza con los niños. Todos eran varones, no había ninguna hembra en la cuadra. Y por eso salgo yo, la perra le di a la potra que me dé piñazo. Y ya. Al lado de mi casa había un lugar que se llamaba Frutimorón, que ahí después hacían fruta, vendían una pila de cosas. Y toda mi infancia fue súper feliz, la verdad. Yo siento que una de las mejores cosas que yo tuve en mi infancia es que tuve a mis padres juntos. Ustedes no saben la diferencia que hay y lo feliz que es un niño cuando tiene a sus padres juntos. Yo lo viví y yo sé lo que es. Sé que hay muchas niñas en mi aula me decían, no, mis papás están separados desde que yo nací, o mis papás se separaron cuando yo tenía 3 meses. Y yo veía eso tan raro, porque en mi casa era una familia unida, como quien dice. O sea, yo nunca veía a mi papá fajado. O sea, sí los veía discutir y toda esa historia, pero fueron muy pocas veces. Mi papá era demasiado divertido. Bueno, sigue siendo. Mi papá es como yo. O sea, yo tengo toda la personalidad de mi papá. Y los ojos. Que no los saqué azules como él. Pero bueno. Fui de las niñas de que cuando yo estaba en la escuela, hubo un día de que mi papá me fueron a buscar y me dijeron, tenemos una sorpresa en la casa. Yo era la que más amaba jugar a las casitas. Ese era mi juego favorito. O sea, yo era de las que iba al doctor y cuando viraba, ya yo quería ser doctora, cogía las recetas y empezaba a jugar a los doctores. En la escuela, a las maestras. Yo todo lo que veía lo quería copiar. Incluso cuando me iba para Jatibonico. Yo cuando estaba ahí, ¿cómo se llamaba aquello? Ay, yo no sé, donde se paran las guaguas, a mí se me olvidó ese nombre. Yo iba ahí y ya cuando viraba para mi casa, ya yo jugaba los pasajes, yo era la que sacaba los pasajes. Pasajes no tenemos. En la guagua, yo me montaba una historia, hablaba conmigo mismo y me respondía que era lo último. A mí me encantaba jugar. Yo me armaba mis casitas, que le robaba los pedazos de bistec a mi abuela. Por eso es que mi abuela tenía que hacer como era, pero bueno, no importa. Le robaba pedacitos de bistec y con fósforo les daba candela, los cocinaba y me los comía. Yo y la amiguita mía. Cogía estillas de jabón y nos bañábamos de aquí para abajo. Pero a todas estas entran en caja, de que yo les digo que vivían en un segundo piso, todo era placa. Mi mamá no tenía miedo a las alturas conmigo. Yo era una niña que yo andaba por todas las placas. O sea, yo brincaba de una placa para la otra y para la otra. Siempre jugué en las alturas y en las placas. Te digo que era una placa grande. Una cosa interesante que yo me acordé hace poco que yo hacía, yo solo estaba hablando con mi mamá y yo le dije, mami, en serio yo hice eso. Desde que uno en ese tiempo no mide el peligro. Oíganse que estaba la placa de mi casa, que era mi patio, placa.
la placa del vecino al lado. Y al lado había un ranchón, que en ese ranchón mi papá estaba fajado con el tipo del ranchón. Eran amigos, pero después se fajaron. Mi papá ya no estaba en Cuba, pero me estoy adelantando demasiado. Pero bueno, ahorita vamos para allá. Y había un desnivel de la placa de mi vecino a la plaquita que había ahí, que era como una plaquita para un lavadero, para algo así de ese ranchón, que ahí hacían cumpleaños, hacían fiestas, hacían de todo. Yo de la placa de mi vecino me tiraba para la plaquita chiquitica. De la plaquita chiquitica, tú sabes que están los tubos que aguantan la placa. Yo me iba bajando de la placa, me aguantaba el tubo, me deslizaba y caía en la casa del vecino. Porque a mí me gustaba esa adrenalina. Ahí no vivía nadie, era solo un ranchón de fiesta. Ahí me metía yo para sentir la adrenalina de estar metida en casa. Ay, no, va a sonar horrible que yo no me llevaba nada. Lo mío era bajar y andar por placa y cogiendo cosas. A veces incluso se me caía un juguete y yo iba y lo buscaba sin problema. Y después para subir, me acuerdo que había un horno de eso que hace la gente en Cuba con unos tanques. Me trepaba arriba el tanque poniendo así una mano en la placa y un pie en el tanque. Imagínate eso. Después con aquellos dedos míos, aquellas patas largas, flacas, porque siempre fui tísica. Me agarraba, me subía para la placa, de ahí me subía para la otra, siempre fue así. También había un tanque de esos elevados, de esos que parecen piscina, como una cinterna pero elevada. Ahí me trepaba yo arriba y eso un día en un tercer piso a jugar. Ya mi mamá veía y ni se mutaba, porque desde niña siempre fui una gata. Bajo la lluvia, siempre. Y ya ni me decía nada porque nunca me caí, jamás. De eso sí no tengo story time porque nunca me caí de ninguna placa. Menos mal que gracias a Dios tú nunca te caíste de esa placa, nunca pasó nada. Tú subías y bajabas esa escalera de caracol. Yo creo que desde que tú tenías 2 años. 2 años era subir y bajar esa escalera hasta con patines. Nunca te caíste. Yo arriba el portal de Ana, que eso estaba más alto. Ahí estaba la cablería esa, donde nosotros robábamos corriente, que eso estaban cables pelados ahí. Y entonces te subías por la reja, que era peligrosísimo. Podías caer en la calle. Fíjate tú las cosas tuyas. Que yo nunca pude subirme por ahí del miedo que tenía yo. Entonces, como les dije un día, yo venía de la escuela. En mi casa había como una mesa de esas grandes era de metal. No sé para qué era aquello. Y mi mamá y mi papá me dicen, tenemos una sorpresa. Cuando yo llegué a mi casa, me tenían hecho de arriba de la placa una casita. Entre los dos me hicieron una casita. Mi papá con unas ventanas esas de madera. Me hizo como un estante para poner mis cositas. Mi mamá me organizó todo. Y yo llegué y tenía todos mis juguetes organizados, todas mis cosas, que obviamente no me gustó tanto. Que eso a mí me da cosa, porque uno a veces cuando es niño dice cosas así como que, ay, uno se pone tan feliz, y eso los padres lo hacen con tremenda ilusión. A mí me encantó aquello, todavía hoy lo recuerdo. Pero yo organicé las cositas a mi manera, porque si todo tenía que estar ahí. Entonces todo bien cerrado, que a mí no me gustaba que me vieran. Yo metía cartón, metía todo, porque era mi casa. Entonces cuando llovía, yo me metía en pleno aguacero para allá adentro a ver si mi casa soportaba la lluvia. Perdona. Hacía mis perros de guayaba con sal, lo que sea. Yo vivía mi vida, o sea, ahí jugaba las casitas como una muñeca de que yo era su mamá, de que tienes que hacerme caso. Yo siento que entonces yo era tan masoquista que yo jugaba como que, o sea, pónganse, yo era una mujer soltera, madre soltera, con 2 niños, uno grande y una chiquita que se llamaba Rosalía, y la otra muñeca se llamaba Magdalena, pero a veces Magdalena no era mi hija. Y yo jugaba que era soltera y siempre estaba fajada con el padre del hijo pidiendo la manutención. Pidiendo la manutención no era como que, viste, este niño no me ha pagado, yo voy a hablar con este hombre porque me tiene que pagar, yo ando aquí sola con estos 2 muchachos, yo soy la única que resuelve. Todo eso yo gritaba en media placa, en plena placa, los vecinos tal vez me oían, tal vez no, yo no sé. Yo era así. A las muñecas le daba una entrada de galleta y piñazo cuando se portaban mal. Que mi mamá, esto es curioso, de la cantidad de piñazos que yo le daba a mis muñecas cuando se portaban mal y cuando no me hacían caso, sí, porque yo era la madre y ubícate, yo era de las que jugando cogía y decía, niña haciendo comida, imagínate tú quién lo va a hacer. Ahora ponerme a hacer comida, vestir a los muchachos, así. Así yo jugaba. Y mi mamá los otros días llamando y dice, Jaila, yo espero que tú con la niña, yo tengo miedo de ti porque tú con la niña no puedes ser así porque yo veía como tú le vas trompones a las muñecas y decía, pero esa niña cuando crees que tengo un hijo lo va a matar. Ahí les voy a dejar los audios de mi mamá para que ustedes escuchen eso. Y yo tenía miedo porque tú te comías a las muñecas a pescozones y a trascazos y a trompar. Y yo dije, esta niña cuando tenga un hijo va a tener ese mismo odio y se la va a comer a la niña. Y yo tengo esa preocupación con la niña. Cada rato yo estoy preocupada con eso. Fíjate, a veces me he quedado, yo estoy traumada con ese problema de tu rol de juego con la muñeca. Mucha paridera, pero cuando nací el niño, te lo acababas a trompón. Yo decía, ay, qué mala madre va a ser esta muchacha. Y bueno, nada, yo toda mi vida jugando las casitas, me encantaba esto que lo otro, jugué las casitas hasta como hasta 8º grado, la verdad, a mí no me daba pena. Yo he sido una niña que siempre he usado una frase, que la frase es, no hagas que la niña que llevas dentro se avergüence de la mujer en que te convertiste. Ya yo tenía una mejor amiguita mía que ella se llamaba Erika. Erika, si estás viendo este video, mamá, me decepcionaste un poco en ese aspecto. Nosotros jugábamos siempre juntas, ella no vivía al lado de mi casa, pero su mamá era amiga de mis vecinos. Entonces ya
cuando yo la veía llegar, porque entre la placa del vecino y mi placa había como un ligero desnivel, y en ese desnivel había una reja que yo me asomaba por debajo y yo veía toda la casa del vecino. Y yo veía cuando ella llegaba y era para jugar y para jugar y para jugar, pero ella cuando entró a la secundaria, ya sus planes cambiaron, empezó a juntarse con otras amiguitas y era chismear, otra cosa, y yo seguía jugando. Nunca fui como mierda ni estúpida porque me lo sabía todo lo que hacían las amiguitas, los besos, todo. Yo supe que las relaciones existían como a los 6 años, porque no sé qué yo vi de mi papá, porque mi papá todo lo dejaba regado. Y mi papá me sentó en la cama y me dijo, esto es así, 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 esto es así, se hace por aquí, por así salen los niños, todo. Yo me sabía todo, ya, o sea, a mí ya no me interesaba lo que hablaran en la escuela, estas anormalitas que se hacían, las de, ay, ¿y cómo se...? Mami, yo jugaba a las casitas, pero yo me lo sabía todas las casitas, cómo era la casita, cómo salía el niño, el papá, el muñeco y todo el mundo. Así que, perdóname que te disculpe. Entonces, nada, ella se fue alejando, yo seguía jugando, a mí no me daba pena porque ella a veces jugaba y escondía, como que le daba miedo que la gente lo viera, la gente de la calle, los muchachitos, a mí no me importa, yo juego ¿y qué? No. Y siempre fui así, la verdad. Mi papá, esto es otra cosa, a los 5 años mi papá es ciudadano español y él se va a España por primera vez. A trabajar a España, se fue como 6 meses. Ahí es cuando entra mi locura. Ya les conté más o menos cómo yo era, mi personalidad, pero vamos para atrás. A los 5 años, como les dije, mi papá se fue para España porque era ciudadano español, se va para Gran Canaria, para Telden específicamente. Y fueron 6 meses, pero yo como era una niña no entendía. Como yo siempre he tenido obsesión con mi papá, porque mi papá igual que yo era de los que me tiraba para arriba, íbamos para aquí, íbamos para allá, y yo siempre con mi papá. Hasta que se iba a tomar ron, no había pasado ni nada, porque a mi papá le gustaba, como a las 7 de la tarde, iba para un bar ahí que había con los amigos, empezaban a hablar mierda, a tomar whisky, que sé yo que lo otro, y después iba para la casa. Muchas veces iba como con mi mamá y yo también. Y yo me ponía a jugar en la barra y hacerme la que despachaba tragos. Y a mí me encantaba ir. Igual que los fines de semana siempre salíamos a algún restaurante. Le digo, la familia es súper unida, familia de película. Entonces mi papá a los 5 años, cuando yo tenía 5 años, se va para España y yo me volví loca. Yo empecé a decir que mi papá se fue de parque. Yo me acuerdo que yo empecé a oler la ropa de él. Y yo olía la ropa y le decía, mami, no, que mi papá ya no está, dime la verdad, mi papá. Me acuerdo que mi papá tenía una camisa, un pullover, que era de esta tela que es rica, así suavecita, yo no sé cómo se llama eso ahora, como de gamuza roja. Y era con ese pullover que yo me acuerdo, oliendo a mi papá y a mi papá. Me llevaron al psicólogo. Y me acuerdo que aquella psicóloga me puso a hacer el dibujito ese, no, dibuja. Y ya yo sabía, mi hermana, yo sé que tú quieres que yo dibuje, a ver si yo me dibujo a mí al lado de mi papá y por mis traumas. Yo voy a dibujarme como yo quiera. Sí, porque ella cree que me iba a jugar psicología, yo le estaba jugando psicología a ella. Ya yo dibujé en palito. Ahí a los 3 me pusieron gotica floral abajo la lengua, que fue un dilema. Después, esto yo no sé si mi mamá lo sabe, pero yo he cogido muchas manías. Y estaba hablando con Chargy los otros días de eso. Yo tengo muchos tocs. Muchos. A veces la gente no se da cuenta, pero mira esto mismo que yo hago. Es verdad que es por el piercing, pero antes lo hacía sin piercing también. Hago mucho así. Como así. Cuando estoy nerviosa. Todo eso empezó a raíz de eso. Hacía mucho así. Así me daba por hacer también. Y empecé a tenerle miedo a las matas de malangueta. A las matas de malanga, le empecé a coger terror a esas matas, porque yo no sé quién me dijo a mí de que esas matas soltaban una lechita que era venenosa. Yo no le podía pasar por el lado de una mata de malangueta porque empezaba a escupir, y escupir. Me acuerdo que una vez mi abuela Clara, que es la de Jatibonico, estaba en mi casa y me iba a dar agua, y yo no quería que me diera agua, porque yo nada más de mi mamá, porque si alguien más me daba algo yo pensaba que me iban a envenenar. Estaba así, se lo juro, y era escupiendo y escupía todo, y yo me traumaba, le juro, yo siempre he sido así. Esto es algo que nunca he hablado, porque yo tengo mis traumas mentales grandes. Después empecé a escuchar una voz en mi cabeza. Era como que algo que yo había visto en una novela o algo raro, como que me entraba así. Y era como que hablaba muy ronco y me erizaba así. Yo incluso llegué a decir una vez, cállate y todo. En la placa me acuerdo y yo decía, ay no, tú te estás volviendo loco diciendo cállate. Sí, tuve ese problema. Hace rato yo no me acordaba de eso, pero sí a veces lo recuerdo y me recuerdo hasta el mismo tipo de voz, la misma sensación que yo sentía y todo. Después, el toque más grande era que mi abuela fue la única que se dio cuenta, mi abuela Clara. Yo trataba de esconderlo y que la gente no se diera cuenta. Era como que yo tenía que tocar algo.
Ay, se abre la cama. Tenía que tocar algo. Incluso cuando yo estoy estresada, a día de hoy me sigue pasando. A veces cuando ya yo estoy que no puedo más, que estoy saturada, me vuelven a dar los tocs y empiezo a ser así. Y empiezo a tocar las cosas. Y, por ejemplo, tengo que poner el tablet así. Así. Y si no lo pongo como yo quiero, tiene que estar así. Y si se cae, lo vuelvo a intentar. Y lo vuelvo a intentar hasta que esté. Porque si no, algo malo va a pasar. Porque si no, se desvive a alguien. Y era así en aquel tiempo. Yo iba corriendo y viraba a tocar el closet y después irme. Porque como decía, vira y toca el closet. Si no, tu mamá o tu papá se le va a caer el avión a tu papá. Y se va a caer del avión. Y era así. Volví y tocaba las cosas y así. Y tienes que hacerlo bien. Y a veces me dolía con el pie. Porque tenía que comer el pie de una forma y lo seguía haciendo. O sea, eso es duro. Y a día de hoy cuando me estreso, me pasa. Y me molesta porque yo digo, oye, mi mente es más fuerte, ¿qué te está pasando? A veces digo, ay, no, ya, no estoy para ti, no estoy para ti hoy, no voy a hacer nada. No vayan a pensar que nada malo, ni nunca atentar contra nadie. Son estupideces de toca la pared, hago una sentadilla, cosas así. Pero bueno, eso sí lo tuve. Ya no lo tengo, pero a veces cuando me estreso demasiado, sí me da por el cabeceo así. Mi papá viró de España, me acuerdo que España estaba en crisis en aquel tiempo, se fue en el 2010. Estamos en Europa, qué rico es Europa, qué majadería, qué majo. Yo lo que quiero es morir. ¿Quién cojones me dijo que viene para acá? ¿Tú no querías Canarias? Aquí coge Canarias. Traje un disco duro lleno de recuerdos, que estos son los recuerdos que les voy a poner, porque a todas estas, mi papá mandó de España una camarita Canon rosada para mí, que se las voy a poner aquí. Que nosotros lo que hacíamos de la manera de comunicarnos con mi papá era grabábamos todo, mi mamá grababa todo, mi mamá hacía vlogs, aquí se los voy a poner. Mira para papi. Dile a papi dónde vas ahora. Jaime no se quiere levantar, mira. Ahora vamos para la clínica y son las 8:30 de la mañana. Mira para el mojón. Mira, dale que nos vamos para la clínica. Mira. Eso no está encendido. Sí, está encendido. Quiero que le digas algo a papi, dale. La boquita de los dientes. Déjala. Mira que bien se está portando, ¿no? Mira más bien. Mírala aquí en la casa ya. Mírala. Ni lloró. Ya pudiste ver que bien se portó. Mira para la boca ahora, ¿ves? Papi, vea los dientes, eso como quedaron. Abre. Papi, ve los dientes. Ay, qué pesada estás, Jaime. Mi mamá hacía vlogs de nuestros días y después con esa cámara se la mandábamos a mi papá con alguien que fuera para España. Mi papá guardaba esos videos en el disco duro, borraba toda la cámara, grababa él todo lo que estaba haciendo en España y nos mandaba la cámara de regreso. Y así era como una videollamada, pero bueno, era en ese formato. A mí me encantaba todo, por eso tengo tantos recuerdos. Mira, hago el puente y todo. Me metieron una aguja por aquí y no me dolió nada. Papi, mira, ¿quieres que te enseñe a hacer el split? Ay, sí, tú vas a enseñar a tu padre a hacer el split ahora. Ay, qué bobería mi madre. Mira para allá. El puente. No, ya no hagas más eso que te vas a dar en la cabeza. Ya. Mira eso. Como ella extraña las morumacas tuyas, viejo. Mira para eso. Qué puente más bien hecho. Papi, te extraño mucho, te quiero mucho. Hoy fui al frente y jugué con la pesadita de Sandra. Tuve que jugar con María Carla porque yo con ella no sé ni jugar. Trae el disco duro lleno de cosas y ahí es cuando yo empiezo a interesarme por la música que escucho de hoy en día. Mi papá siempre ha escuchado música americana vieja, música española, a mí me encanta el flamenco y las músicas de España me fascinan. Y en ese disco duro venía cargado de Estopa, de Fito y Fitipaldis, que son las bandas, mi artista favorito que tengo tatuado aquí en el pie, me acordé de ti por una de sus canciones. Todas sus canciones venían en ese disco duro. Ese disco duro lo tengo yo ahora mismo. Yo guardé todos los datos y lo pasé a otro disco duro. Y pues nada, ahí están todas las canciones, todas las cosas que bailaba. En ese disco duro mi papá me grabó una carpeta que se llamaba Disney. Ahí mi papá me mandó todas las películas de Disney que estaban en el 2010 de Barbie. Todo, o sea, todo. Princesa por accidente. Princesa por accidente no estaba. Pero bueno, en ese disco duro estaba todo. La Bruja Novata, o sea, películas de Disney que todo. Cuando les digo todas, de todo. Ahí empecé a culturizarme por la música. Bueno, escucho ese tipo de música por mi papá. Yo tengo un video de un 31 de diciembre, era del 2012. Que no sé si lo pueda poner completo por el copyright. Pero ahí estaba sonando Fito y Fitipaldis por detrás. Y había ahí feliz año 2012 para que te grabe. Díselo. ¡Feliz año 2012!
Y pues nada, eso. Mi papá me trajo algunos juguetes. Mi papá, la verdad, vino sin sin un euro de España. Vino seco porque no había trabajo. España estaba en crisis, como les dije, estaba todo súper malo. Y todo lo que trajo literalmente fueron cosas para mí. Me acuerdo que me trajo una libreta, era como una revista de las Wings. Yo era la sensación de mi barrio con eso. Yo siempre quería ser Estela porque era rubia, pero había una vecina insoportable que ella quería ser Estela y me ponía mi musa. Le vi una mala voluntad a musa, más nunca vi la Wings. Y ya. Una granjita, de todo. Mi mamá me trajo tantas cosas lindas que a mí me encantaban. Y yo moría y vivía por los juguetes. Ya una etapa más adelante, mi papá empieza a viajar a Canadá. Se iba 3 meses para Canadá y viraba cuando en Canadá empezaba el invierno y trabajaba en Cuba en la construcción con un amigo de él. Sí, el Yuma, que después venía para Cuba y trabajaba en la construcción. En Canadá trabajaba en la jardinería o en esas cosas. Estamos pasando un trabajo aquí en Canadá que ronca los cojones. Mandaba cosas, después venía 3 meses para Cuba. A veces vendía las cosas que traía. Hasta mi papá es un loco. A veces el mismo short que tenía puesto se lo quitaba. ¿Tú quieres este short? Se lo quitaba y lo vendía a sí mismo. O sea, siempre fue así. Ay, no tiene nada que ver España. Pero yo no digo que nací en cuna de oro, pero yo creo que básicamente es... No que sí, porque no éramos millonarios, pero yo tuve de todo. O sea, todo lo que yo pedía a mí me lo daban. Tampoco así de malcriada, porque nunca fui como tal malcriada ni abicúa. Un poquito de abicúa, sí, de que no me gusta que me rompan mis cosas, pero sí. Tampoco fue una chiquita pesada ni nada de esa historia. Mi mamá sí era un poco más pesada con las que no me dejaba que fueran las amiguitas de mi casa. Juega sola, que yo jugué sola. Era de ese tipo de gente. Y dale, juego sacado, cuando termine frega sacada, juego, qué sé yo, pero bueno. Después cambió en mi adolescencia porque me copiaba a mí mi forma de ser. Bueno, mi papá me trajo de España, me mandó el PlayStation 2. Que yo les voy a enseñar un video de cómo yo se lo pedí a mi papá. Papi, Despacio, y te juro que tú coges. si tú mandas a otro hombre, que me mandes el PlayStation que es chiquitico. Me trajo ese PlayStation 2 y yo tenía el juego de las 12 princesas bailarinas, el de la película esta del oso y el venado que le falta un tarro. ¿Cómo tú te llamas? Francesca. ¿Y yo cómo me llamo? A ver, mamá, la grabación. ¿La pagaste? Dame la grabación. Ese nunca lo pude pasar, pero yo cuando les dije que yo sí fui una niña afortunada y que tuve varias cosas, las tuve, porque decir en el 2010, 2011, que tú tenías un PlayStation, que tú tenías una computadora de esas que pasaba el dinosaurio ese que eran como en cuadritos, ¿sabes? Lo que te digo, ese tipo de computadoras que voy a ponerles por aquí. Yo tuve de todo, la verdad. Y gracias a ellos. O sea, mi papá nunca me dio, nunca nada, pero yo le tenía muchísimo respeto. Cuando se molestaba conmigo, yo hasta se me salían las lágrimas porque siento que como mi amor no está más acostumbrado a que te metan un chancletazo, cosas así. Pero una persona que siempre está jodiendo, que siempre está jugando contigo, cuando te alza la voz es como que tú te quedas así como que, ay, no, ahora sí. Ahora sí la metí buena. Ya puedo comer chicle y todo. Sí, se entiende. Chao. Dile, te quiero mucho. Te quiero mucho. No, pero no se vio. Te quiero mucho. Chao. Dile cantidad. Voy Cantidad. a dormir. Voy a dormir. Dale, mami. Dile, ¿me vas a hacer alguna cosita mala? ¿Se te va a traer? Que no se ve. Dile, me voy a dormir que mañana tengo clase. No voy a dormir que mañana tengo clase. Pasó el tiempo, yo ya estaba grande, tenía unos 10 años, 11 años, seguía jugando. Y la mitad mía reuníamos los chavitos para comprarnos juguetes para nuestra casa. Porque queríamos una batidora esa que tú la hacías así y se movía como si fuera verdad. Y así reunimos y nos compramos cositas y toda esa historia. Después cuando mi papá estaba en Canadá, yo estaba como en 4º grado. Le voy a poner una foto por aquí que yo estaba en Candela, no se fijen mucho. Empezó mi etapa de la venduta. Le dije a mi papá que me mandara uñas postizas, felpita, cuando aquellas las cositas esas que se usaban en la pata para ponerse que tenían frases para yo vender. Aquí está el resultado de mi venduta. Me dieron unos cuantos chavitos, unos 100 pesos. Después las uñitas esas, que eran las normales plastiquitas. Yo le decía a las chiquitas en la escuela, mira, yo las pongo a 24 pesos igual. Te sales y te las pongo y vienes a mi casa. Y yo me ponía a poner uñas postizas y mi mamá me dejaba fluir en mi emprendimiento. Y ponía uñas postizas así. Eso fue como 2 veces que lo hice, nada más no se van a creer que yo puse una uña postiza. Y ya me gané mi dinerito y pues ya. Después mi papá seguía en lo mismo. Hasta que no me acuerdo en qué año mi papá decide cruzar la frontera de Canadá
para Estados Unidos. Que mi papá ya había ido a Estados Unidos. O sea, en uno de esos viajes de ir a Canadá, él una vez fue normal de Cuba a Estados Unidos porque a mi tío, el hermano de mi papá, siempre vivió en Estados Unidos con su mujer que era americana. Linda Janet. Foto de Linda. La americana más loca que tú puedas conocer en tu vida es esa mujer. Loca, pero de qué loca. Bótate. Me trajo un bebé muy lindo que es mi muñeca que se llama Rosalía, que estoy loca por que me la manden de Cuba para dársela a Maya. Me acuerdo que mi papá ese día que llegó, yo estaba durmiendo en mi camita con mi colchita riquísima, mi colchita de Dora, que la tengo aquí también para Maya. Y me acuerdo que me despiertan porque era de madrugada poniéndome la muñeca así la bebé. Y cuando yo me despierto veo a la bebé y los paquetes. ¡Ay, los paquetes! Me encantaban los paquetes. ¡Ay, Dios mío, cómo he disfrutado ese momento! Papi, a ver qué hay en los paquetes. Ábreme los paquetes ya. Y entonces, una tradición, porque yo siempre les digo que soy muy temañas. Para yo abrir los paquetes de mi papá de Yuma, yo tenía que estar acostada en la cama, nadie molestando. Nada, mi mamá y mi papá, mi abuela cuando mucho. Ningún amigo de mi papá, ningún nada. Tapada con la colcha aquella que teníamos, que era una colcha de esas doble, que aquella colcha la trajeron yo no sé de dónde, pero una colcha para estar en la nieve, literal, riquísima esa colcha. A mí siempre me gusta estar sudando, estar con los pies mojados, estar con... Sí, incluso ahora lo hago, a veces tengo los pies secos y estoy ahí en el fregadero y me echo agua en el piso para mojarme los pies. Como antes de niña yo salía para la placa y había un charco y tenía que mojarme los pies en el charco. Les digo que soy un dilema. Ustedes no me conocen a mí. Conmigo es imposible aburrirse. Y siempre me gusta tener los pies mojados. Entonces yo me enroscaba en la colcha y ahora sí, a abrir los paquetes tranquilitos nosotros, enséñame las cosas y locura ya. Entonces a todas estas se me había olvidado cuando mi papá venía de la borrachera de él, cuando iba al bar, siempre me traía chocolate y me traía una pila de cosas. Entonces me lo escondía en los muñecos, en los peluches. Y yo al otro día tenía que empezar a buscar. Y a buscar los caramelos que mi papá me escondía. Yo les digo, la mejor infancia que se tiene es con sus padres juntos y felices y unidos y lo mejor del mundo. ¿Pero usted no quería en monte? Dale, Jaila, que estás hecho fredecido y estás muerta. Arriba, pégate al grupo. Pégate al grupo. Papi, ¿tú estás grabando? Sí. Ay, ya están eso. Espérese un momento. Ay, vamos ahí. Vamos a escondernos ahora para quedarse los muchachos. Dale, muévete por ahí. Pero no me dejo. Muévete por ahí. Para poderlo ver, pues, ¿no? Bueno, los espero allá afuera. Por ahí viene. Por eso es que a mí me encanta eso porque lo viví. Una persona que no vivió a sus padres juntos no es capaz de decir lo mismo, de decir, no, está bien, con mi mamá es verdad, con tu mamá y con una madre uno le puede hacer lo mejor. Porque yo como mamá he tratado de seguir el ejemplo de mi papá y de mi mamá y como yo lo hago todo y la trato de hacer reír y jugar con ella y no ser como una madre esta que nada más está para pelear. No. Y Amaya tiene obsesión conmigo. Pero es muy lindo eso de haber vivido eso. No lo cambio por nada. De la borrachera con todos los caramelos y hacíamos la piñata. Mi mamá y yo nos poníamos así sentados en la cama, mi papá cogía y tiraba los caramelos, entonces mi mamá y yo teníamos que coger. Mi mamá no se quedaba ni se comía nada. Ella podía coger lo que quisiera, pero me lo comía yo. Todo. ¿Ok? Bueno. A lo que les decía, mi papá en Canadá, Cuba, mi papá fue a Estados Unidos una vez, vino, seguía trabajando en Cuba y en Canadá, porque en Canadá vivía la ex mujer de mi tío, que estaba con la gringa loca, con mi prima hermana. Yo solo tengo 2 primas hermanas porque yo no tengo hermanos, soy hija única, otra cosa. Mi mamá tiene un hermano, mi tío Lioski, es un nombre ruso, yo no sé en qué estaba pensando mi abuela, pero bueno, se llama Lioski. Y mi mamá se llama Madeline. Lioski tuvo una hija primero jovencito, imagínate tú que la mamá de mi prima la parió creo que a los 15 años, que se llama Lorena, que vive en Inglaterra. Esa es mi prima hermana. Me lleva como 2, 3 años. Y mi otra prima, que se llama Claudia, que esa sí me lleva como unos 6, como unos 8, 9, 10, como 10 años me lleva o más. Creo que se puso celosa de mí cuando yo nací porque su papá no era tan cariñoso. Entonces como mi papá siempre ha sido así, jodedor y qué sé yo, mi papá siempre la tenía con ella. Entonces yo creo que, según lo que me han contado, ella se puso un poquito celosa con mi llegada. Pero mamá, bueno, llegué yo a recogerse. Mentira. Ella vive en Canadá. Yo casi no tengo recuerdos con ella porque ella vivió en Canadá, se fue muy jovencita. Y la verdad no la recuerdo mucho, nada más cuando venía de Canadá a veces y eso. Pero ahora sí tenemos más comunicación en internet, a veces nos respondemos las historias y todas esas cosas. Entonces, por eso mi papá iba para allá, porque mi papá se iba con la mamá de ella y toda su historia. En ese trance de mi papá cruzar para Canadá, esto es algo que yo creo que yo nunca he hablado. Mi mamá tuvo cáncer de mama.
En ese tiempo, yo no recuerdo qué edad yo tenía, yo tengo que buscar las fechas, se las voy a ir poniendo por aquí. A mi mamá le da el cáncer, se lo descubren. Primero todo empezó como una bolita en un seno que pensaban que era normal, un tumor benigno. Después, mi mamá fue a eso, le iban a hacer como un cuádriceps, creo que se llama así, que es como cortar y sacar eso, pero ya. Pero bueno, cuando estaban en la operación, yo parecía muy niña, pero yo tengo recuerdos de todo eso. Mi mamá en la operación, cuando ella despierta, se da cuenta que le falta un seno, le falta el seno entero. Y ahí es cuando le dicen que le tuvieron que hacer una radical porque se dieron cuenta de que no era benigno, de que era cáncer. Creo que es así la historia. Y pues, imagínate y dormirte en un salón de operaciones pensando que vas a amanecer con solo un cuádriceps, pero con tu seno entero, y que tú amanezcas sin tu seno y que te den de eso de cáncer. Mi mamá estuvo muy mal, mi mamá pasó por radiaciones, por todo. En ese momento mi papá no había cruzado, mi papá ya estaba en Estados Unidos. Me acuerdo que mi papá, antes de cruzar de Canadá para Estados Unidos, creo que le preguntó a mi mamá y le dijo, mira, ¿estás segura? ¿Quieres? Porque tiene que estar 1 año y 1 día sin venir a Cuba. Ya no iba a ser lo mismo de 3 meses aquí, 3 meses allá. Mi mamá le dijo que sí, cruza, qué sé yo. Mi mamá tal vez se arrepiente un poco de esta decisión a día de hoy. Y ya pues estuvo 1 año y 1 día allá. Después mi papá se enteró de la noticia, mi papá hizo lo posible. Y ahí estuvieron, mi papá dándole ánimos de que, bueno, no le importaba que ella estuviera con un solo seno, que la iba a seguir queriendo igual y toda esa historia. Y ya me acuerdo que mi mamá empezó a ir a las quimioterapias, se le cayó el pelo, todo lo que conlleva aquello. Mi abuela tuvo que venir de Santi Espíritu a mi casa. Y mi mamá todo vomitaba por todo. Le daba como... Ay, me da sentimiento. Vomitaba por todo cuando empezó las quimioterapias. Y yo me acuerdo que una vez ella me dijo así como que no, tú me vas a querer igual, ahora sí sin un seno, que sé yo. Yo la quedé así como, mami, claro. O sea, a mí me daba pena, ¿sabes? Yo no he sido muy cariñosa nunca. Pero a mí me daba cosas así como que, ¿cómo tú me vas a decir eso? Porque mi mamá tampoco es la persona más cariñosa del mundo ni nada. Pero bueno, ya empezó ¿sabes? Las quimioterapias te dan náuseas, no podía oler el sazón de la comida, todo le daba ganas de vomitar. Después de la quimioterapia empezaron las radiaciones, que tenía que ir a Santa Clara a hacerse las radiaciones. Y bueno, todo ese largo proceso de aquello, imagínate tú acostumbrarte a eso. Mi mamá siempre tenía sus tetas, me la parió a mí, y tenía esas tetas que eran unos cocos paraditos, bellos, y entonces ella era muy vanidosa con eso. Y bueno, imagínate tú. Ya después empezó a pasar el tiempo, ya normal. Mi papá y mi mamá se separan. Eso fue muy duro también, y más para mi mamá. Después de haber pasado esa situación, no fue tan reciente, o sea, creo que pasó 1 año, 2 años, o algo así. Se separan. A mí eso me dolió muchísimo, yo entré en negación total. A veces que la gente me dice, no, que eso es una bobería tuya, una niñería tuya, tienes que aceptar las cosas. Pero nadie sabe lo que tú sientes al ver a tu mamá sentirse así, de toda la vida haber vivido con tu mamá y tu papá juntos, el celo también que te da de tu papá que esté con otra mujer. Bueno, toda aquella fue una historia de yo fajarme con mi actual madrastra ahora, de decirle horrores, ella a mí, de todo. Aquello fue para qué contarles. Pero bueno, ya todo eso pasó. Después estuvimos bien, nos mudamos para otra casa al tiempo, cuando ya yo tenía como 14 años, que fue cuando tuve mi primer novio. Pero bueno, yo estoy entrando en adolescencia, nos mudamos. Y bueno, a día de hoy mi mamá está espectacular. Ya han pasado como 7, 8 años de esa historia. Todo está espectacular, mi mamá está súper bien, más nunca se hace su chequeo siempre y más nunca ha aparecido nada de cáncer. Mi mamá va al gimnasio todos los días, o sea, todos. Cuando digo todos los días, levanta no sé cuántas cantidad de libras en prensa, en todo. Ella no puede vivir sin el gimnasio. Está súper fuerte. Y bueno, yo diciendo que venga para acá. Pues nada, yo creo que resumí bastante la historia y al final estuvo hasta potente que se me salieron las lágrimas. No sé qué más decir. Unas con las cosas más importantes, igual seguro se me han quedado millones de cosas. Imagínate tú, fueron una pila de años resumidos en un video de, no sé, 30, 40 minutos. No sé cuánto haya durado, pero bueno, esto es como así como conectamos más, porque tal vez ustedes me han visto en las redes, pero no saben como el trasfondo de todo. Y pues nada, ese fue el video de mi infancia. El siguiente va a ser el de Likey, ya la etapa de Likey. No como tal la adolescencia, puede que ponga algunas cositas ahí, porque en mi cuenta de Likey todavía salgo con mis exes, con los dos están metidos ahí en la cuenta de Likey. Y pues nada, ese sí va a ser el siguiente, que ese va a ser un video más alegre. Este video ha estado cómico, alegre, triste al final, ha tenido de todo. Así que nada, espero que les haya gustado. La verdad me ayuda mucho si los hypean, por el amor de Dios. Traten de hypear a ver si subo, porque el video del vlog siento que no gustó mucho. No sé, entonces ustedes me piden vlogs, pero subí un vlog y no tiene casi vista.
Eso sí me desanimó un poco, pero dije, bueno, tal vez es mucha gente, no tenía introducción, no tenía nada, los demás han ido bien. Así que denle like, comenten lo que sea, traten de comentar. Y nada, pongan sus opiniones, sus historias, lo que sea, yo lo leo todo y lo respondo todo. Así que nada, nos vemos en el otro, el de like y en el de la gozadera. Bye, los amo, los sigo queriendo.